Buenas tardes, tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es Sebastián García Galindo, soy estudiante del curso Física Electrónica. Anexo mi documento de identidad. En este presente video correspondiente a la tarea 1 voy a exponer las leyes básicas de circuitos eléctricos. Entonces empezamos con la ley de Ohm, que nos dice que se usa para determinar la relación entre la diferencia de potencial, la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica en un circuito eléctrico. Establece que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un circuito eléctrico es directamente proporcional a la diferencia del potencial que aplicamos entre los extremos del circuito eléctrico y es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del conductor. La ley de Ohm relaciona tres magnitudes físicas que suelen asociarse en una figura llamada triángulo de Ohm que relaciona voltaje, corriente y resistencia, como lo podemos ver acá en este triángulo. Entonces tenemos tres fórmulas que se usan siempre básicamente para esta ley, que es la de eh, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, resistencia es igual a voltaje sobre corriente y voltaje que es igual a resistencia por corriente. La ley de voltaje de Kirchhoff, o también conocida como ley de voltaje, establece que la suma algebraica de las caídas de voltaje de un circuito cerrado es igual a cero, o explicada en palabras más sencillas, dice que la suma de todas las caídas de voltaje debe ser igual al voltaje de entrada. Si nos damos cuenta, podemos notar que esta ley se basa en el principio de la conservación de la energía, ya que la energía total suministrada a un circuito debe ser igual a la energía total consumida, como lo podemos ver acá en esta fórmula. La sumatoria de los voltajes, ¿sí? Toda debe ser igual a cero. Teóricamente esta ley es bastante sencilla de comprender, pero existen algunos conceptos que son indispensables para poder aplicarla. Dentro de los conceptos nos encontramos como lo que es el circuito cerrado, que se puede traducir como una serie de componentes que están unidos entre sí para hacer algún tipo de funcionamiento en específico. Cabe mencionar que estos deben de estar conectados de forma que la corriente pueda fluir desde el polo positivo hasta el polo negativo de una fuente de alimentación o de voltaje. Tenemos lo que es el circuito abierto, que ocurre cuando por alguna razón la corriente deja de fluir desde el polo positivo al negativo, ya sea por un componente dañado, un interruptor abierto, un cable en mal estado e incluso que haya entrado un componente de protección para abrir el circuito de manera. Tenemos lo que es la malla eléctrica, que es la ramificación de un circuito que cierra el camino de la corriente, por lo que todos los componentes que se encuentren dentro de esta comparten la misma corriente. El nodo eléctrico, que está conformado por la unión de dos o más componentes en un mismo punto dentro de un circuito eléctrico. Cabe mencionar que estos nodos pueden estar a simple vista o distribuirlos a lo largo de un mismo cable. Es importante aclarar que cuando se representa un circuito dentro del papel siempre se coloca de forma que se pueda entender a simple vista sin importar si el dibujo se pone en más líneas que conecten entre sí los componentes, ya que si se acomodaran por la forma en que están conectados los nodos sería muy difíciles de leer. Y tenemos lo que es la caída de voltaje o también conocida como pérdida de tensión, es la disminución de voltaje que se produce cuando éste pasa por algún componente eléctrico. Esta reducción ocurre porque se intercambia la energía eléctrica por algún otro tipo de energía como calor o movimiento mecánico. Seguimos con la ley de corriente de Kirchhoff o también conocida como primera ley o ley de nodos. Establece que en cualquier nodo la suma algebraica de las corrientes eléctricas que entran es igual a la suma de corrientes que salen. Como equivalente, la suma algebraica de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. En palabras sencillas, significa que la cantidad de corriente que entra de un nodo tiene que ser la misma que sale. Como lo podemos ver acá en esta fórmula de sumatoria, que la sumatoria de corriente de lo que está adentro es igual a la sumatoria de corriente de lo que está afuera.
La corriente eléctrica es el flujo de electrones que circula a través de los materiales conductores en un circuito cerrado. Tenemos lo que es la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Cuando hablamos de resistencia eléctrica podemos estar refiriéndonos a una magnitud que mide la dificultad con la que un conductor conduce la corriente, o bien a un elemento de un circuito, una pieza física que forma parte del mismo. Todos los conductores eléctricos se oponen al paso de la corriente eléctrica en mayor o menor medida. Esto es debido a que los portadores de carga, los electrones o iones, se encuentran con ciertas dificultades para desplazarse dentro del material del que forman parte. Esta oposición se denomina resistencia eléctrica de un conductor. De forma experimental se puede demostrar que la resistencia eléctrica de un conductor depende de la temperatura a la que se encuentra. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es su resistencia eléctrica. Una breve fórmula que podemos distinguir bajo la relación de la temperatura y la resistencia, la que podemos ver acá, donde la resistencia es igual a la resistencia inicial más la constante de la resistencia inicial por esta diferencia de temperatura menos la temperatura inicial. Ya por último, determinamos qué es una fuente dependiente de voltaje, la cual me tocó a mí como lo especificó la guía de actividades para el estudiante número 3. Entonces tenemos que en un circuito una fuente dependiente va a depender del voltaje o la corriente que se encuentre en otro elemento de circuito. Para ser más específico, acá tengo un ejercicio hecho que es muy fácil, lo voy a explicar de una manera muy breve, donde podemos ver acá este circuito eléctrico, ¿sí? Donde primero trazamos, como podemos ver acá, trazamos las corrientes que circulan por la malla, por el circuito de malla, que en este caso sería I1, ¿sí? Tenemos una fuente dependiente de corriente, como la podemos ver acá, ¿sí? De I1, y este debe estar por todo el circuito, como lo podemos ver acá. Toda esta corriente I1 pasa por todo este circuito eléctrico, ¿sí? La corriente I1 coincide en las dos mallas, entonces determinamos cuál es la corriente 1 y cuál es la corriente 2, como lo podemos ver acá. Esta es la corriente 1, esta es la corriente 2. Entonces ya cuando tenemos claro esto, podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, antes de pasar a sacar las diferentes ecuaciones, determinamos que en el circuito de malla, cuando se pasa a través de un elemento resistivo, lo podemos identificar con los signos más y menos, indicando la diferencia de potencial, como lo podemos ver acá. ¿Sí? Por ejemplo, en este circuito del lado derecho, acá tenemos nuestra fuente de voltaje, que desde acá empieza la energía, y lo podemos identificar como más y menos. Acá termina en menos, como la corriente va en esta dirección, entonces empezamos desde acá, más menos, acá ponemos más menos, después en esta resistencia, después seguimos a la otra resistencia más menos, y vuelve acá. Igual acá, como empieza desde acá, entonces, perdón, entonces tenemos que es más y menos en la resistencia, más menos, y como estas fuentes ya tienen determinado su simbología, lo dejamos tal cual como está. ¿Cuál es el paso a seguir? Vamos a sacar las diferentes ecuaciones para determinar nuestra ley de Kirchhoff. Entonces vamos a empezar primero con la corriente del lado izquierdo, esta corriente 2. ¿Sí? Empezamos con esta fuente de acá, que podemos determinar el menos 5 que tenemos acá. Pasamos acá arriba, en el 4 y 1 empieza con un menos, entonces ponemos menos 4 y 1, más, que sigue acá el más, esta resistencia que vale 4, pero esta resistencia comprende las dos corrientes en todo el circuito. Entonces podemos acá abrir este paréntesis y ponemos de primero esta corriente 2, la cual estamos estudiando, la ponemos acá primero en forma positiva, menos la corriente I1 más esta resistencia
que vale 4 y esta solamente comprende la corriente 2 del lado izquierdo, entonces ponemos 4i2 que es igual a 0. ¿Sí? Acá empezamos a despejar, este menos 5 lo pasamos al otro lado, al lado positivo, juntamos términos semejantes y simplificamos, y esto nos queda menos 8i2 más 8i2 igual a 5. Hacemos lo mismo con la corriente del lado derecho. Entonces empezamos por acá, que tenemos el 3 positivo, vamos acá corriendo, más, tenemos el más 4, pasa igual, esta resistencia comprende las dos corrientes, ponemos I1, la que estamos estudiando en forma positiva, menos la corriente 2, más la resistencia de acá arriba, que solo comprende la corriente 1, ¿sí? Del lado derecho igual a 0, hacemos la respectiva operación, despejamos, pasamos el 3 positivo acá al otro lado negativo, y multiplicamos este 4 por este producto, nos da esto, simplificamos, y eso nos queda 6i1 menos 4i2 igual a menos 3. Posteriormente vamos a sacar, a determinar estas ecuaciones por el método de determinantes, ¿sí? Entonces para la determinante del sistema vamos a tomar los números de las variables de la columna 1, menos 8 y 6, y la columna 2, 8 y 4, multiplicamos en cruz, que menos por menos más, 8 por 4, 32, aquí un menos obligatorio, 6 por 8, 48, hacemos esta diferencia, nos queda menos 16. Para la determinante 1, tomamos las constantes de términos indefinidos, que es 5 y menos 3, como lo podemos ver acá, 5 y menos 3, y los valores de la columna 2, que sería 8 y menos 4. Hacemos la misma operación, multiplicamos en cruz, 5 por 4, 20, ponemos el menos, aquí hay un menos obligatorio que lo multiplicamos por este da más, 8 por 3, 24, y esta diferencia nos da 4 positivo. Y para la determinante 2, tomamos los valores de la columna 1, ¿sí? Menos 8 y 6, y los términos independientes, que son 5 y menos 3, hacemos la misma operación, menos por menos más, 8 por 3, 24, aquí hay un menos obligatorio, 6 por 5, 30, y esta diferencia nos da menos 6. ¿Sí? Ya para calcular las variables de la corriente 1 y de la corriente 2, lo hacemos con la respectiva fórmula. Entonces tenemos que para la determinante 1 lo dividimos por la determinante del sistema, en este caso es 4 sobre menos 16, hacemos esta fracción, esto nos da un cuarto, y en términos decimales nos daría menos 0,25 amperios. Y para la variable de la corriente 2, tomamos la determinante 2 sobre la determinante del sistema, que esto sería menos 6 sobre menos 16, hacemos esta operación, esto nos queda 1,375 y si lo sacamos en decimal nos quedaría 0,375 amperios. Esto para la explicación de lo que es un ejemplo claro de fuente dependiente de voltaje. Esta fue mi explicación respecto a la tarea 1, tutor y compañeros. Espero haya sido de su agrado. Espero haya quedado bien explicado de una forma muy breve y concisa todo este concepto. Quedo atento a todos sus comentarios, agradezco la atención prestada y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.